Ok, bueno, esta clase y la siguiente del curso de análisis y diseño de experimentos industriales, que es la 12 y la 13, tratan de un tema que es como una especie de generalización de lo que vimos en las clases anteriores y intenta, perdón, responder a la pregunta de qué pasa cuando queremos analizar eventos los cuales quedan descritos por más de una variable aleatoria. Ya porque hasta el momento los eventos los relacionamos con probabilidades y esas probabilidades las relacionamos, ¿no es cierto?, la probabilidad de un evento finalmente. Esta probabilidad de este evento está definido para una sola variable aleatoria, para una sola salida de un determinado experimento. Uno dice, por ejemplo, la probabilidad de que X pertenezca a un determinado rango y uno ocupa la PDF o utiliza estas herramientas para hacer inferencias, pero es todo básicamente relacionado con el hecho de que, o el escenario, perdón, o la restricción, si quieren, de que estamos analizando un evento que está descrito por una sola variable aleatoria, ¿ya? Y que generalmente ustedes, yo les hago este diagrama donde tenemos este proceso y tenemos una medida, ¿ya? Y esa medida básicamente corresponde a la variable aleatoria que luego la clasificamos utilizando una distribución de probabilidad para obtener información relevante y tomar decisiones. ¿Ya? El tema acá es que ahora, por ejemplo, aparecen dos variables aleatorias, por ejemplo, X e Y. Entonces la pregunta que surge con este nuevo escenario es qué cosas se mantienen, qué cosas cambian, qué cosas hay que, de alguna manera, reformular para poder utilizar los conceptos previos. ¿Ya? Entonces esta clase, la siguiente, trata justamente de eso, ¿ya? De cuando un evento queda descrito por más de una variable aleatoria. Entonces, el objetivo, como partemos siempre las clases, va a ser revisar algunos conceptos. Ya yo no voy a meterme mucho en el detalle de los cálculos en este caso, porque los cálculos son más bien complejos y requieren más que nada habilidades de programar, quizás de manejar otros lenguajes que no es Excel, que no lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero sí vamos a revisar algunos conceptos generales que permiten describir las probabilidades de eventos cuando existe más de una variable aleatoria en estudio, o sea, cuando estamos en la situación x, y, por ejemplo, dos variables de salida de un experimento. Y también, por supuesto, y para eso, perdón, la idea es reconocer el problema a abordar. ¿Ya? Cuando evaluamos estas probabilidades, para eso vamos a ocupar un ejemplo, identificar aspectos relevantes de la evaluación de las probabilidades, que también todo esto lo vamos a ir relacionando con ejemplos. Un ejemplo muy sencillo de clasificar cosas. Conocer y utilizar los indicadores que permitan evaluar dependencia estadística entre variables aleatorias, que eso probablemente lo vamos a ver en la clase del lunes. Y básicamente con eso aplicar conceptos para resolver problemas de interés industrial, ¿ya? Entonces probablemente hasta acá alcancemos a llegar a los dos primeros objetivos y los otros lo más probable es que los terminemos de rematar el próximo lunes, ¿ya? Entonces con esto les doy el inicio a este tópico, ¿ya? Y como les comentaba, la idea es intentar apoyarme con un ejemplo siempre, porque como les decía, no es algo muy trivial, por lo tanto requiere aterrizar los conceptos siempre, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este primer ejemplo que vamos a ver y que luego lo vamos a relacionar con un Excel que anda dando vueltas por ahí? O sea, que ese es un segundo ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes, como ingenieras de procesos, están trabajando en una empresa de producción de, por ejemplo, de estas tinas de plástico donde se bañan los niños, o de estos recipientes de plástico donde se guarda la comida, ¿ya? Entonces, básicamente, imagínense que ustedes tienen una línea de producción, ¿ya? Y esta línea de producción produce piezas plásticas, ¿ya? Piezas plásticas. Y no sé si ustedes saben, conocen el proceso de producción de piezas plásticas, pero básicamente como que lo que uno tiene es un líquido que lo inyecta dentro de un molde y lo enfría. ¿Ya? Y ese líquido entonces se transforma, entonces toma la forma del molde y básicamente esa es como la idea fundamental. O sea, básicamente si tuviésemos que escribir este proceso, sería, no sé, por ejemplo, un molde, vamos a hacerlo bien esquemático, imagínense que estamos produciendo una pieza plástica que corresponde a este rectángulo, perdón, que está acá abajo, ¿ya? Que tiene un ancho y un largo determinado. Entonces, básicamente, necesitamos un molde que tenga las mismas características, ¿no es cierto? Necesitamos un molde, en este caso, rectangular. Y básicamente a este molde rectangular, por ejemplo, se le inyecta a este plástico que yo les comento que viene en solución, es un líquido, ¿ya? Y que rellena todos los intersticios, ¿ya? Y a partir de eso entonces rellena los intersticios del molde este,
Entonces se rellena esto y luego finalmente sale la pieza cuando se enfría, ¿ya? Y como tenemos que inyectar un líquido, necesitamos inyectarlo con una determinada presión, una presión de entrada, ¿ya? Entonces, básicamente nosotras definimos la presión de entrada y a partir de eso entonces se obtiene una pieza moldeada y esa es la pieza de plástico. Y ahí esta pieza moldeada se puede definir con dos características, ¿ya? O sea, la salida de mi experimento ahora tiene dos medidas que se toman al mismo tiempo para el mismo individuo, para la misma salida de un experimento, se toman ahora dos medidas. Una es el ancho y la otra es el largo. O sea, básicamente el largo sería X y el ancho sería la variable Y. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos las dos variables. O sea, tenemos un ancho y tenemos un largo, que serían las dos variables, en este caso, dependientes. ¿Y cuál sería la variable independiente? Por ejemplo, la presión de entrada, ¿no es cierto? Si yo cambio la presión de entrada, probablemente va a modificarse el ancho y el largo porque le meto, por ejemplo, más plástico o menos plástico, o rellena más intersticio o menos intersticio. Entonces acá tenemos la presión de entrada. Entonces, básicamente nos comentan que ustedes están en la sección de producción y resulta que esta sección de producción lo que hace es, cada cierto tiempo, esto pasa por una línea de producción, vamos a ponerlo así, entonces viene la línea de producción, la pieza de plástico, y cada cierto tiempo un operario o operaria remueve una de las piezas y básicamente mide. Y el criterio de aceptación de la pieza está relacionado con las dimensiones, ¿ya? Y en este caso las dimensiones tienen que estar en un determinado rango, ¿ya? Por ejemplo, el alto en este caso tiene que estar dentro de un rango dado, un determinado rango del cual no puede ser más alta que un determinado tamaño ni más pequeña que otro determinado tamaño. Y ahí eso básicamente podría ser porque de lo contrario no lo podríamos usar para el uso que tendría esta pieza plástica, ¿ya? Para lo que sea. Y lo mismo pasa con X. X también tiene que pertenecer a un rango. Y Y también tiene que pertenecer a ese rango. Entonces, para que una pieza se acepte, perdón, para que una pieza se acepte, tienen que pasar dos cosas simultáneamente. Una es que el alto pertenezca a ese rango y al mismo tiempo que el ancho pertenezca a ese rango, ¿ya? Entonces, si nosotras quisiéramos definir una probabilidad de aceptación, una probabilidad de un evento, y en este caso el evento se entiende como aceptación de la pieza, entonces para aceptar la pieza tendríamos que considerar al mismo tiempo lo que pasa con X con lo que pasa con Y. ¿Ya? Porque si solamente nos fijamos en la probabilidad de aceptación de X, entonces podría ser que nos rechazaran la pieza por la dimensión Y. Entonces, básicamente, la probabilidad de aceptación, podríamos decir, aceptación, sería equivalente a la probabilidad de que pasen dos cosas simultáneamente. Que X pertenezca a su rango de aceptación y al mismo tiempo que Y pertenezca a su rango de aceptación. O sea que si yo mido cada una de las piezas, entonces esas dos variables estén dentro de rango al mismo tiempo. Entonces, básicamente, esa sería la forma de describir formalmente la probabilidad de que la pieza fuese aceptada, ¿ya? Que sería al mismo tiempo evaluar las dos condiciones. Y existe una diferencia respecto a lo que habíamos visto antes, porque antes nuestro cálculo de probabilidades solamente incluía una variable, pero ahora resulta que tienen que evaluarse dos condiciones al mismo tiempo. Y eso básicamente es lo que motiva, este ejemplo motiva o intenta motivar a identificar las técnicas que se utilizan para evaluar estas condiciones, ¿ya? Entendiendo que la vida en general es multivariable, así que esto sí que se usa mucho. ¿Ya? Entonces, para poder responder, entre comillas, a la pregunta esta, responder porque, como les decía, la respuesta implica cálculos que son muy complejos numéricamente, entonces no tienen sentido, sino más bien el concepto es lo que queremos revisar. Es importante hacer ciertas analogías, revisar los conceptos que ya sabíamos con el objetivo de entonces acercarnos a una respuesta a la pregunta anterior, ¿ya? Y lo que sabemos hasta ayer, ¿ya? Es que las variables aleatorias, X e Y en este caso, están definidas
en un determinado espacio muestral, ¿no es cierto? Que es básicamente el lugar donde debiésemos encontrar esas medidas en este caso, ¿ya? Y básicamente la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, o sea, de un caso particular dentro del espacio muestral, es lo que se hace mediante el uso de una distribución de probabilidad que, como habíamos dicho, correspondía a un histograma, pero cuando n tiende a infinito. Ya, eso básicamente ya lo habíamos visto. O sea, si, por ejemplo, acá corresponde a la medida x, y entonces el espacio muestral de x está compuesto por ese intervalo, entonces sabemos que la probabilidad de que x pertenezca a ese intervalo es 1, 100%. Y si es que definimos un evento más pequeño, entonces tenemos que integrar el área bajo esa curva y de esa forma calcularíamos la probabilidad de un evento. ¿Ya? Y eso es lo que sabemos para x. Y por supuesto, siendo como haciendo la analogía, si quisiéramos hacerlo para y, tendríamos entonces que acá reemplazar y, probablemente no tendríamos la distribución en el mismo lugar, quizás estaría ahí, pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Básicamente estamos en la misma situación y por lo tanto, de alguna manera, estos conceptos se debiesen relacionar con las probabilidades conjuntas. ¿Ya? Entonces, esta distribución de probabilidad es una distribución de probabilidad que ahora vamos a caracterizar como es una distribución de probabilidad de una variable, univariable. Univariable, univariada, se llama de varias formas, ¿ya? Pero es básicamente solamente una variable. ¿Ya? Entonces, ahora resulta que en el espacio muestral se tienen dos dimensiones. Se tiene al mismo tiempo un ancho y un largo. Ya no es solamente o una o la otra. ¿Ya? Entonces, la idea es intentar considerar aspectos relevantes de esto y tomar en consideración de que habíamos partido como de un histograma que nos había permitido luego transformar esto en distribuciones de probabilidad. Entonces podemos hacer lo mismo, pero ahora pensando en un histograma que se construye con la información recopilada de cada pieza, pero ahora con las dos dimensiones. Entonces, ustedes estaban en su línea de producción, ¿no es cierto? Entonces estaban produciendo así, tenían su turno que estaban ahí a cargo, tienen la presión de entrada y entonces están produciendo continuamente estas piezas de plástico y resulta que la persona que está en el departamento de control de calidad va tomando piezas y esas piezas las va midiendo y las va anotando. La va anotando en una tabla. Y esa tabla es la que ustedes ven acá. ¿Ya? Que por ejemplo sacó n piezas y a cada una le anotó el ancho y el alto. ¿Ok? Entonces, si tuviésemos que armar un histograma ahora, ¿ya? Cuando armamos un histograma para una variable, lo que hacíamos era cada uno de los experimentos que teníamos, por ejemplo, el experimento 1, 2, hasta el experimento n, buscábamos la frecuencia de que la variable única aleatoria perteneciera a unas clases, ¿no es cierto? X1, X2, hasta Xn. Y esto, ¿no es cierto? Al final decíamos, ya, mira, aquí está X, acá está la frecuencia relativa, por ejemplo, y entonces definíamos un conjunto de clases que estaba relacionado con estas variables. Y entonces teníamos que esta distancia era delta X y teníamos, bueno, el histograma, básicamente. Y si observan cada uno de los elementos que describen las cantidades de salidas experimentales que están representadas en estas gráficas, en este gráfico de barra, corresponde a una salida del experimento. ¿Ya? Por ejemplo, si este histograma de frecuencia relativa es de 5%, eso quiere decir que hay 5% de las salidas del experimento que cumplen una determinada condición, dada porque X pertenece a la clase 1. Entonces sé que hay un 5% de esos elementos que hacen eso. Pero resulta que ahora cada pieza queda descrita por dos variables. Entonces, si cada pieza queda descrita por dos variables, ¿ya? Y por ejemplo me voy a fijar solamente en las piezas más chiquititas, ¿ya? Más chiquititas en ambas variables, entonces podría decir que esta va a ser el tamaño más pequeño o la primera clase para la variable y. Y esta que está acá sería el tamaño de, por ejemplo, el rango máximo, el valor máximo de la dimensión de la clase 1 para la variable x. Ya, entonces diríamos que si hiciéramos un histograma, ahora este histograma tendría que considerar tanto la variable x, donde tenemos, por ejemplo, un delta x, y acá correspondería a la primera clase para x,
Y como vamos a analizar las piezas, pero ahora en dos dimensiones, tendríamos que tener también una segunda coordenada, que sería la coordenada Y. Y esa coordenada Y representaría el rango ahora, pero de la clase ahora respecto a la variable Y. O sea, aquí estaría la clase 1 de Y. Y entonces lo que se obtendría es que la clase más pequeña estaría formada por, en vez de ahora un, un intervalo, estaría formado por la intersección de dos intervalos, ya que sería esta intersección de estos dos intervalos estaría mostrando dónde están las clases para la pieza más pequeña. ¿Ok? Pero esas piezas más pequeñas pueden ir aumentando, por ejemplo, en X solamente. O sea, podemos tener ahora un intervalo que es un poquitito más grande, o sea, para piezas que son un poco más grandes. Entonces, ¿cuánto más grande? Por ejemplo, un delta X más grande. Entonces podríamos avanzar un delta X, que este sería la clase 2 de X, y básicamente entonces no avanzar en el eje Y, porque básicamente estoy evaluando aquellas piezas que son más largas, por ejemplo, que se van alargando, y entonces tendríamos este segundo intersección de intervalos. Y así lo podría hacer para la última clase, que por ejemplo sería la clase de tamaño delta X también, pero X, por ejemplo, N, para no usar la misma notación, vamos a poner clase NX de X. ¿Ya? Y tendríamos entonces todas estas posibles intersecciones. Y si hacemos lo mismo ahora con Y, básicamente sería ahora equivalente a decir, ahora me voy a fijar solamente en estas que son las más chiquititas y voy a ir avanzando ahora en altura. Entonces básicamente tendría que hacia allá estaría delta Y y acá estaría la clase 2 de Y, y entonces sería esta la intersección y así iría esa intersección hacia allá hasta la última, delta Y, que sería la clase NY de Y. Entonces, lo que se observa acá es que si estoy trabajando con dos variables, entonces tenemos, se observa, aparece una especie de generalización respecto a la primera variable. Porque si teníamos una variable, perdón, teníamos un intervalo y si tenemos dos variables, ahora los eventos se describen como la intersección de dos intervalos. Porque recuerden que cada clase al final está relacionada con un evento. ¿Ok? Y cuando construíamos un histograma, contábamos luego cuántos individuos caen dentro de estas clases. Y en este caso sería lo mismo. Tendríamos que preguntarnos cuántos de los individuos que están acá al mismo tiempo caen en este intervalo y en este intervalo. O lo que es lo mismo, caen dentro de cada uno de esos cuadrados o rectángulos. Porque no tienen por qué ser del mismo tamaño, pueden ser de distintos tamaños. Y entonces este histograma lo completaríamos con la frecuencia absoluta. Y ahora la frecuencia absoluta va a estar, frecuencia absoluta o frecuencia relativa o incluso frecuencia acumulada. Lo que va a hacer este histograma de frecuencia absoluta relativa acumulada es que va a ir contando cuántos elementos van cayendo dentro de estos cuadrados. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y de esta forma entonces tendríamos una especie ya no de gráfico de barra, sino que tendríamos una especie de gráfico de barras, pero ahora en 3D. ¿Ya? Y eso sería una especie de histograma, de hecho es un histograma, pero ahora bivariable, porque es un histograma que considera dos variables al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando pensábamos en los eventos, que podíamos entenderlos como como subconjuntos de este gran intervalo, que correspondía de alguna manera a el espacio muestral, cuando pensamos en dos dimensiones, también tenemos un espacio muestral, y el espacio muestral sería la intersección de los dos espacios muestrales, y cada uno de los eventos sería un subconjunto de esa intersección de los dos espacios muestrales. ¿Ya? O sea que una dimensión, intervalo. Dos dimensiones, una intersección de dos intervalos. O sea, por ejemplo, un rectángulo. ¿Y qué pasa si tuviésemos tres variables? Porque aquí se puede o sea, extrapolar a más variables. Sería lo mismo, sería la intersección de tres intervalos. O sea, ahora sería un paralelepípedo, si no me equivoco, sería. Básicamente con 3D. ¿Ya? Entonces, básicamente, pensar en una variable y ahora pensar en múltiples variables, lo único que hay que hacer es aumentar las dimensiones, pero el concepto es el mismo. ¿Ya? Y si el concepto es el mismo, implica que, por ejemplo, el número de clases de X, por ejemplo, NX, sería igual
podríamos decir que sería el número de, la raíz del número de datos. ¿Ya? Y el número de clases de Y también podríamos definirlo de esta forma. ¿Verdad? Y por supuesto el delta X y el delta Y van a ser distintos porque, bueno, ahí dependerá del rango de X y de Y. Entonces, tomándose en cuenta, si ahora hacemos lo que hicimos en la primera parte del curso, donde llevamos el n a infinito, entonces pasa que el número de clases tiende a infinito. Y si el número de clases tiende a infinito, y el delta X o delta Y lo definimos como el rango partido por el número de clases menos 1, o sea, el número de clases menos 1, y acá lo mismo, entonces resulta que lo que va a pasar, no, el número de clases simplemente, perdón, número de clases. Entonces resulta que lo que va a pasar es que el delta X se va a transformar en un dx, el delta Y se va a transformar en un dy, y entonces vamos a tener algo súper similar a una PDF, pero en este caso la PDF que vamos a obtener es una PDF en dos dimensiones. Ya es una función de densidad de probabilidad, pero ahora en dos dimensiones. Ya que esto sería algo así como la frecuencia relativa, por ejemplo, dividido por delta X, delta Y, con el límite de delta X, delta Y tendiendo a cero. ¿Ya? Y eso sería entonces una distribución de probabilidad, pero esto es una distribución de densidad de probabilidad bivariada. ¿Ya? O sea, esto es todo teórico y básicamente nos va a permitir entonces luego aterrizarlo con el ejemplo del Excel. ¿Ya? Profe, Y básicamente tenemos esta distribución de probabilidad bivariada, lo que habría que hacer entonces, si es que la conociéramos, para responder a la pregunta de la probabilidad de aceptación, sería básicamente integrar doble esta PDF, que depende de X e Y respecto a X y respecto a Y. ¿Ya? Y así resolveríamos el problema. Y ahora, básicamente, en vez de tener un área bajo la curva, ahora tendríamos un volumen bajo una superficie. ¿No es cierto? Porque la superficie ahora sería básicamente esto, sería el histograma, las alturas del histograma cuando el delta X y el delta Y tienden a cero, y la probabilidad sería la integral bajo esa superficie, o sea, un volumen. Y que sería entonces la probabilidad que está. Y si tuviésemos tres dimensiones sería un hipervolumen. Ya no lo podemos anotar porque nos falla la tercera dimensión, no podríamos llevarlo a eso. Ya, pero básicamente el concepto yo creo que más o menos queda medianamente explicado. ¿Ok? ¿Y de dónde sale la PDF? Si en este momento se están preguntando ustedes aquello, hay gente que estudia eso, hay algunas PDFs disponibles, muchas menos que para una variable, porque el problema, como les decía, es más complejo. Y básicamente también es mucho más difícil de integrar porque si es, por ejemplo, normal, si ambos variables tienen un comportamiento normal, entonces hay que integrar una distribución normal bivariable, bivariada, que es más complejo que integrar una de una sola variable. ¿Ya? Entonces, pero existen modelos, están y básicamente se ocupan de la misma manera, en resumidas cuentas. ¿Ya? Entonces, básicamente, si la conociéramos, podemos integrar y hasta acá podemos dejar la parte más como teórica sin pasar de lado las propiedades que tienen que tener estas distribuciones de probabilidad, que se llama distribución de densidad de probabilidad conjunta, ya así se llama, es PDF conjunta. ¿Por qué conjunta? Porque al mismo tiempo evalúa la frecuencia relativa o la probabilidad de X e Y al mismo tiempo. Por eso es PDF conjunta. ¿Ya? ¿Y qué características tienen las PDF conjuntas que existen? Básicamente que tienen que ser mayores que cero, lógico. Básicamente que si yo integro con respecto a todo el dominio de X e Y, o sea, si es que yo integro para ese Y y al mismo tiempo para ese X, entonces el volumen va a ser 1, que es este. ¿Por qué? Porque el evento que X e Y pertenezcan al mismo tiempo a sus respectivos espacios muestrales es 1. ¿Ya? Y por último también que si es que queremos describir un evento, ese evento ahora tiene las mismas dimensiones, en este caso dimensión 2, tiene las mismas dimensiones que las dimensiones de las variables aleatorias. Entonces, si tiene una dimensión, entonces el evento se define como un intervalo. Si tiene dos dimensiones, como un rectángulo. Si tiene tres dimensiones, como un paralelepípedo. Y así. Y la integral de ese
sobre ese evento, perdón, sobre esa forma geométrica, se realiza con respecto a la PDF conjunta y se obtiene la probabilidad. Miren, aquí por ejemplo les muestro un ejemplo de una distribución de probabilidad binormal, ya que relaciona dos variables x e y que pueden observar que tiene esta forma, pues tiene una forma normal, pero es una forma normal ahora con volumen. ¿Ya? Y por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un corte, por ejemplo, en 3, ahí hacen un corte, y entonces lo que obtendrían sería, por ejemplo, algo así, aparecería ahí, y básicamente cada uno de los cortes que pudiesen hacer, por ejemplo, S, cada uno de los cortes mostraría, cada uno de los cortes, perdón, cada uno de estos cortes que estarían mostrando serían, por ejemplo, distribuciones de normales. ¿Ya? Y estas distribuciones normales también son relevantes, ya que vamos a ver en un momento con algunas definiciones. ¿Ya? Pero básicamente la idea es esa, no es más ni menos que eso. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Y eh, ¿cómo podríamos esto mejor verlo desde un punto de vista como más práctico? ¿Ya? ¿O qué significa algo que sea una PDF conjunta? ¿Para qué se utilizaría? Entonces, para eso yo les tenía un ejemplo que es bastante trivial, es bastante como tangible, y que corresponde a caracterizar las salidas de un experimento que consiste en este experimento aleatorio, con muestreo aleatorio, que corresponde a tomar a cada estudiante del campus, por ejemplo, ¿ya? Y a cada individuo de los que vamos a evaluar, medirle tres cosas. Entonces está la persona acá, vamos a ver una persona bien genérica. Entonces esta persona la vamos a caracterizar por tres variables dependientes. La primera variable dependiente va a corresponder a la altura, ¿ya? La segunda va a corresponder al peso y la tercera va a corresponder al coeficiente intelectual. ¿Ya? Y esas van a ser, voy a tener una tabla donde está cada uno de los individuos ordenados, por ejemplo, con su rol, da igual, por número aleatorio, no es relevante, uno, dos, por ejemplo, 1000 estudiantes, y a cada uno de ellos, que representa, perdón, cada uno de los estudiantes, una salida de un experimento que está definida por tres variables: altura, peso, coeficiente intelectual. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero con lo más sencillo y vamos a preguntarnos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, si nos fijamos en una sola variable primero, cómo podríamos calcular la probabilidad de que un estudiante tenga una altura entre 1,55 y 1,65 metros? Ya, es la primera, como lo más sencillo de todo. ¿Ya? Entonces, una respuesta a esto sin, perdón, nuevamente. Una respuesta a esta pregunta sin saber de distribuciones de probabilidad, ¿ya? Pero sí conociendo el concepto de probabilidad, podría ser, uh, cuenta cuántas personas están en ese rango. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos pensar que el individuo 1 mide 1,54. Ya, entonces ese participa en el rango. El individuo 2 mide 1,70. No, ese no hay que contarlo. El individuo 3 mide 1,61. Este sí hay que contarlo. Y así. ¿Ya? Y entonces ese número de personas que pertenecen al rango entre 1,55 y 1,65, dividido por el número total de personas, me daría la probabilidad, y esto sería igual a la probabilidad cuando tuviésemos una población, o sea, cuando tenemos la información de los 3.000 estudiantes que habitan en el campo. Pero si tenemos 1.000, sería una muestra bastante buena, bastante representativa del campo. Entonces, ¿podemos calcular probabilidades contando? Claro que sí. Y mientras los datos que obtenemos son más cercanos a la población, entonces esa frecuencia, ese ratio, se parece más a las probabilidades. Y la otra opción sería intentar evaluar qué distribución tienen las alturas de los estudiantes. Y por ejemplo, si pensamos que tenemos altura acá, y acá tenemos solamente un histograma, perdón, de la altura, olvidándonos del peso y del coeficiente intelectual, entonces quizás vamos a tener algo como esto, porque efectivamente la gente, igual, la altura se distribuye más o menos normal. Hay gente que es muy alta, pero es poca, hay gente que es muy baja, pero es poca, hay gente que pertenece más o menos a un rango normal, o sea, un rango ahí que está en el medio. Entonces la otra opción sería, tenemos un histograma, pensamos que esto es
una distribución normal, calculamos la media, calculamos la desviación estándar, y finalmente entonces usamos la distribución Z. ¿Ya? Y eso serían las dos opciones. Y por eso, y aquí dice revisar el Excel adjunto porque lo podemos hacer. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a compartir mi Excel. ¿Ya? Y ustedes también tienen este Excel. Este es el ejemplo de datos multivariables. Ustedes en este momento tendrían que estar viendo un Excel. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Ya, es un Excel que apenas se ve porque tengo un monitor ahí un poco más grande hoy día. Ya, entonces, ustedes tienen este Excel también, ¿ya? Entonces, este Excel tiene una pestaña que dice datos, ¿ya? La primera hoja que dice datos, y básicamente lo único que hay acá son lo que yo les comentaba, pues cada estudiante, 1, 2, 3, etcétera, está clasificado por su altura, por su peso y por su coeficiente intelectual. ¿Ya? Entonces, si, como les decía, si quisiéramos calcular una probabilidad de que nos encontráramos con un estudiante entre una altura determinada, podríamos contar. ¿Ya? ¿Y cómo contaríamos? Ya, mire, por ejemplo, en este caso, si queríamos contar entre 1,65 y 1,55 y 1,65, lo que podríamos hacer para contar es, nos vamos por ejemplo a la hoja esta, la hoja 3, ¿ya? Ustedes la tienen, después pueden revisarla. Entonces yo podría, esta es la misma tabla que tienen ustedes en la primera, y entonces yo podría decir, voy a filtrar los datos. Y voy a filtrar los datos, voy a poner un entre, ¿ya? Entonces voy a decir que sea mayor o igual a 1,55, ¿ya? Y menor o igual a 1,65. 1,65. ¿Ok? Entonces ponemos el filtro, y entonces tendríamos un conjunto de personas, ahora lo voy a contar. En este caso, allá abajito me dice que hay 159 personas que aparecen, que quedan en el rango este que estábamos filtrando los datos. O sea, hay 159 personas sobre 1000. ¿Ya? Esa sería una forma muy sencilla, rápida, de calcular una frecuencia relativa que, como tengo 1000 datos, podríamos asumir que se parece bastante a una probabilidad. ¿Ya? Voy a borrar el filtro ahora. ¿Sí? Y básicamente entonces sería entre 1,55 y 1,65 serían 159 personajes. ¿Ya? Pero hay una pregunta, ¿o no? Dice, sí se ve, dice 159 estudiantes, básicamente el porcentaje de esos estudiantes entonces sería 159 dividido 1000 personas. O sea, tenemos un porcentaje de personas que es próximo al 16%, 15,9%. ¿Vale? Y eso sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, que es como un poco más sofisticada, es primero revisar el histograma de la altura. Entonces, básicamente, acá está el histograma de la altura, olvidándonos del peso y del coeficiente intelectual, porque básicamente sería lo mismo. Y observaríamos que aquí está el histograma de la altura, por ejemplo, acá está la frecuencia absoluta, ¿ya? Y aquí estaría el histograma de frecuencia absoluta, y acá estaría el histograma de frecuencia acumulada. Y fíjense que el histograma el de frecuencia absoluta, tiene una forma como muy similar a una campana, o sea, daría cuenta de que esto tiene pinta de ser una distribución normal, y también el de frecuencia acumulada tiene la forma de S, característica de las distribuciones normales. Entonces podríamos asumir que es una distribución normal. Si ese fuese el caso, entonces podemos usar la distribución Z. ¿Y cómo para calcular la misma altura? Entonces, ¿cómo podríamos calcular la altura con la distribución Z? Básicamente tendríamos que transformar los límites inferiores y superiores en la variable adimensional Z, y para eso entonces tendríamos que calcular el promedio, asumiendo que el promedio es casi igual a la media. Ahí está, por ejemplo, 1,70 es el promedio. ¿Ya? Y tendríamos que calcular la desviación estándar, asumiendo que es casi igual a la varianza poblacional, por ejemplo. ¿Ya? Porque tenemos 1000 datos, o sea, el error que vamos a cometer es pequeño. ¿Ya? Entonces, bajo esos dos supuestos, que el promedio de 1000 datos se parece mucho a la media y que la varianza con 1000 datos se parece mucho a la media, a la varianza poblacional, perdón, entonces podríamos calcular el z inferior, 1,55 menos la media partido por la desviación estándar, el z superior, y básicamente calcular las probabilidades de que z sea menor que el límite superior menos
la probabilidad de que el z sea menor que el límite inferior. ¿Ya? Y si hacemos eso, y aquí está la probabilidad de el área bajo la curva de la colita izquierda, y aquí está el área bajo la curva desde la colita derecha, y luego la restamos. Y me da 15,91. ¿Ya? ¿Y por qué me da ese valor tan cercano a cuando hice el conteo? Este conteo aquí con 159 partido por 1000, porque tenemos una distribución que es prácticamente normal. O sea, básicamente lo que obtenemos con esta distribución de probabilidad, suponiendo que esto es normal, se parece mucho a lo que obtenemos con los datos crudos, porque es casi normal. ¿Ya? Y básicamente lo mismo podemos hacer con el peso, por ejemplo, entre 55 y 65, kilogramos, el CI entre 120 y 140, las unidades que sean, desconozco cuáles son, y así. Ya podemos calcularlo por Z, asumiendo que las distribuciones son normales, que efectivamente lo son. Ahí está el peso, por ejemplo, ahí está el histograma del peso, y acá estaría el histograma del coeficiente intelectual. ¿Vale? Entonces, contamos o lo hacemos por la distribución Z. Ok, ¿por qué les cuento esto? Porque esto básicamente es como, de alguna manera, como una especie de cómo nos vamos acercando hasta ver esto en múltiples, multivariables, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo hago estos cálculos, ¿ya? Vamos a obtener entonces que ya sea por la distribución Z o por el conteo de personajes que cumplen ciertas características partido por el número total, voy a llegar a algo reparecido. Ahí está. 159 personas, 15,9%, y si ahora lo hago asumiendo una distribución normal, casi lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me detengo? ¿Por qué hago esto? Porque como yo les comentaba, si es que conociéramos la distribución de probabilidad conjunta, podemos integrar. ¿Ya? Pero si es que no conocemos la distribución de probabilidad conjunta, igual podríamos de alguna manera intentar obtener algún estimador de una probabilidad. ¿Ya? Porque ya lo podemos hacer con una sola variable. Si lo hacemos con una variable, contamos, divididos por el total, o usamos la PDF y nos dan valores re parecidos. ¿Ya? Entonces, ahora las voy a llevar hacia esa idea. ¿Ya? Ahora, considerando también la distribución de peso y la del coeficiente intelectual. Ahora vamos a analizar todos los datos al mismo tiempo. ¿Ya? Y entonces vamos a intentar responder a la probabilidad, a la pregunta que corresponde a lo que dice acá. ¿Cuál sería la probabilidad de que existan estudiantes con una altura entre 1,55 y 1,60 perdón, y 1,65, aquí está todo con 65, y al mismo tiempo que tengan un CI entre 140 y entre 120 y 140? ¿Ya? Entonces, como cada uno de los individuos se le midieron las tres características, de hecho, con el peso, entonces tendríamos que obtener una PDF que relacionara las dos variables, por la altura y el coeficiente intelectual, que por ahora no la conocemos. Pero si es que la conociéramos, la forma de calcular la probabilidad sería con esta integral. ¿Ya? Pero como les decía en el ejemplo anterior, si no conocemos la integral, una forma más como rudimentaria, pero igualmente válida con tantos datos que podríamos usar, es obtener una frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo podríamos ver la frecuencia relativa? Si imaginémonos que primero podríamos analizar a las personas clasificándolas de acuerdo a su altura. ¿Ya? Y entonces básicamente este S representa el espacio muestral, o sea, acá están todos los 1000 personas que participaron en este estudio. ¿Ya? Y entonces voy a definir en rojo, voy a marcar a las personas que están en rojo como aquellas personas que son las personas, por ejemplo, más bajas, que su estatura está entre 1,55 y 1,65. ¿Ya? Entonces, la proporción de personas que tienen esas características respecto al total son 15,9%, que es lo que habíamos dicho antes. ¿Ya? Y si ahora hago lo mismo, pero ahora lo hago las mismas personas, ¿ya? Las mismas 1000 personas, pero ahora en vez de clasificarlas de acuerdo a su altura, las clasifico de acuerdo a su grado de coeficiente intelectual, entonces voy a tener otro porcentaje. Y ese porcentaje va a ser ahora, independientemente de la altura, sabemos que las personas que hay en el rango 120-140 DSI son 171 de 1000.
O sea, hay un 17,1% de personas que independientemente de la altura, ¿ya? Tienen un CI que está entre 120 y 140. Y por el otro lado, sabíamos que existe un 15,9% de personas que, independientemente de su CI, miden entre 1,55 y 1,65. O sea, podemos analizar los dos intervalos por separado, pero todavía no podemos analizar los intervalos en conjunto. O quizás sí, ¿ya? Porque aquí hay una palabra que es súper relevante, que dice independientemente. Independientemente de la altura tienen el CI tanto. Y acá dice independientemente del CI tienen una altura tanto. Entonces, si es que es independiente de la altura, ¿ya? Entonces podríamos decir que como hay 15,9 personas con una determinada altura y hay 17,1 personas con un CI en un determinado rango, y esto es sin mirar altura y esto es sin mirar CI, entonces podríamos asumir, quizás, que el porcentaje de personas con CI entre 120 y 140 para personas en un subconjunto del total de personas se mantiene. O sea, básicamente que este 17,1% de personas del total que tienen un CI determinado también corresponde al 17,1% de estas personas más pequeñas. Dicho de otra forma, si yo me fijo solamente en las personas más pequeñas, debiese encontrar que solamente en ellas existe un 17,1% o cercano a 17,1% de personas que tienen este rango de 6. ¿Ok? Y si ese fuese el caso, yo podría simplemente tomar estas dos cosas y multiplicarlas, porque sería del total de 1000 personas, yo sé que hay 159 de ellas que tienen una altura entre 1,55 y 1,65. O sea, acá extraje a las personas que son más pequeñas. Y asumiendo que el porcentaje de personas con un 6 se mantiene, es independiente de la altura de las personas, entonces yo digo que existe un 17,1% de estas personas que tienen un CI entre 120 y 140. Entonces yo hago la multiplicación, ¿no es cierto? Porque sería el 17% del 15,9% y obtenemos un valor que está ahí, que es 2,72, que básicamente dice que del total de personas hay un 2,72% que tienen una altura que va entre 1,55 y 1,65 y al mismo tiempo que tienen un CI entre 120 y 140. Y de hecho, si es que lo hacemos ya sea contando de 15,9 y 17,1, o si lo hacemos con la distribución Z, básicamente sería lo mismo. Tendríamos que multiplicar dos porcentajes que se obtuvieron sin considerar la otra variable. ¿Ya? Y para hacer esto, ¿ya? Para calcular esta probabilidad conjunta como una multiplicación de probabilidades, ¿ya? Yo tuve que hacer un supuesto. Y ese supuesto es el que aparece acá, que dice, se podría asumir que el porcentaje de personas con CI es entre 120 y 140, que para el total de individuos es de 17,1%, 17%, se sigue manteniendo si es que yo me fijo solamente en este subconjunto de personas. O lo que es lo Profe, mismo, decir que el CI no depende, dame un momento, no depende de la altura. Dime, perdona, cuéntame. es que asumir que como un subconjunto se comporta igual que como toda la muestra, como que no siempre es así, po. ¿Y cuándo no sería Como, así, Bárbara? ¿Cuándo crees tú que no sería así? En este caso, ¿podría ser así? o sea, puede que sí, puede que no, po. Ah, O sea, ya. me refiero a que puede que se cumpla, como puede que por azar las personas que se midieron Ujú. tengan un menor o un mayor CI, po. Claro que sí, sí, efectivamente. Y Pero,
para evitar la parte del azar, tendríamos que tener una muestra muy grande, ¿no es cierto? Porque de esa forma muestraríamos tanto a personas bajas muy inteligentes y a personas bajas no tan inteligentes, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero efectivamente podría pasar eso, ¿ya? Ujú. Y para comprobar, dime, perdona. No, es que le estoy respondiendo porque Ah, siento que si no le digo nada, ya, sorry. no, no, pero está bien. Pero tienes razón, o sea, el azar puede que cambie los porcentajes, no tiene por qué ser 17,099, ¿cachai? Puede ser un porcentaje un poco distinto, ¿ya? Pero el orden de magnitud debiese ser similar, y ese orden de magnitud debiese ser cada vez más igual, y ese valor debe ser cada vez más igual si es que muestreo más datos. Pero efectivamente el azar podría ser que el valor de 17,1 no sea ese, sino que sea, por ejemplo, 16,9 o 16,5 o 18,2. Eso puede pasar, ¿ya? Mm, Es que me acuerdo que, por Ujú, ejemplo, que esto es como, me acuerdo un poco a la PSU, ujú. que como que generalmente los problemas eran las monedas pueden ser de un color y pueden ser de este tamaño, Ya, pero como que ahí la variación no es tanta como con personas, po, que por eso me surge la sí, duda. sí, 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 Como, sí. Pero para eso la idea sería, para evitar el efecto del azar, la idea sería hacer un muestreo representativo. claro, sí, 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 sí. ¿Ok? Sí, Pero eso, es súper válido el punto, y de hecho, Bárbara, mira, el ver para creer tiene que aplicar siempre. ¿Ya? Entonces, fíjate que el cálculo que hicimos dio que había, así asumiendo esto, que no tiene por qué ser cierto y tiene toda la razón, que es alrededor de 2,7% de las personas. ¿Ya? APP. ¿Ya? Entonces, como yo les contaba antes, yo también puedo calcular probabilidades contando. Se puede hacer también eso. ¿Ya? Entonces puedo contar. Es el que le decía acá que era 159 personas. Y para contar en Excel se puede hacer súper sencillo. Entonces, nuevamente les voy a compartir mi Excel, que ustedes lo tienen también, que lo pueden revisar. Pero ahora pueden revisar la pantalla y después lo pueden ahí comparar con lo que tienen. ¿Ya? Y podemos hacer este ejercicio de contar. ¿Ya? Y podemos hacer el ejercicio de contar, por ejemplo, al mismo tiempo, y esto es lo que está acá, cuántas personas tienen dos características. Y para eso, pues, apenas se ve. ¿Ya? Pero lo que está acá arriba es una función que se llama contar si conjunto. ¿Ya? Y esa función contar si conjunto lo que hace es contar cuántos elementos cumplen con determinadas características dentro de un rango determinado. Ya, por ejemplo, contar si conjunto, voy a contar aquellos elementos que están dentro, por ejemplo, acá dice, bueno, te voy a hacerle un zoom un poco más grande, ahí quizás se ve un poco mejor. Entonces dice contar si conjunto, entonces los elementos que están en el rango desde B3 hasta B1002, o sea, los elementos, los estudiantes que están catalogados por altura, son contar si ellos son mayores que I8. Entonces, ¿qué es I8? Corresponde el I8 a, esto es uno, aquí está, 1,55. O sea, contar a todos quienes son mayores a 1,55. Y, pero aparte, tienes que contar no solamente a ellos, solamente vas a contarlo cuando esas mismas personas sean menores a 1,65. O sea, básicamente es una especie de filtro, con el filtro que ya les mostraba. ¿Ya? Y también que cuente, tiene que intersectarse todas estas características, que el coeficiente intelectual sea mayor a 120 y sea menor a 140. Ya esta es la función contar si conjunto. Y cuando yo hago eso, dice que hay 26 personas que cumplen esas características. ¿Ya? Eso quiere decir que existe un 2,6% de personas que cumplen esto que yo les comentaba. ¿Ya? De acuerdo a lo que nuestro supuesto habíamos proyectado que iban a haber 27 personas, nos equivocamos en una persona. ¿Ya? Y ese error en una persona es producto justamente de lo que estábamos conversando, de lo que tú me decías, Bárbara, que tienes toda la razón, que existe un error asociado al muestreo, lo que va a implicar de que el valor no va a ser exacto, va a haber un error. ¿Ya? Pero es propio del error de muestreo, porque no estamos trabajando con una población, sino que con muestras. ¿Okay? Y bueno, una persona igual es aceptable, creo yo, sobre 1.000.
Y quizás también lo que podríamos hacer para evaluar por qué es este error de una persona es preguntarnos qué porcentaje de personas, qué porcentaje de las personas que miden entre 1,55 y 1,65 tienen ese SI. Y para eso no es muy difícil, porque básicamente digo, ya, hay 26 personas que cumplen esa característica, y esas 26 personas las voy a comparar ahora con respecto a las 159, que eran las más pequeñas. ¿Ya? Y básicamente ahí obtendríamos 26 dividido 159, ¿ya? Nos entregaría el porcentaje de personas que tienen un determinado CI para un subconjunto. Y ese porcentaje es 16%. O sea, efectivamente, como dices tú, no era 17,1%, es casi 17,1%, sino que es 16%. Ese error, esa diferencia, es producto del error de muestreo. Pero efectivamente, bueno, un cálculo bastante aproximado. ¿Ya? Entonces, y si lo hiciéramos, por ejemplo, fíjate, en vez de 1,55 y 1,65, lo hiciéramos con personas, lo mismo CI, pero ahora entre 1,75 y 1,85, ¿ya? Lo que obtendríamos sería algo bastante similar. El número de personas que cumplen las dos características sería 25. Eso implica que si hacemos un cálculo de probabilidades como fracción de número de personas sobre número de personas totales, sería 2,5%. Y si yo lo hago ahora multiplicando las dos probabilidades independientes, ¿ya? Esa multiplicación, que sería 17,1 por el número de personas más altas, obtendría un número que se equivoca nuevamente en una persona. Sería 26, me está suponiendo esto, en vez de 25. Igual, nuevamente, es un número relativamente razonable, y ese número relativamente razonable, de que tiene un error de una persona, se explica ese error porque nuevamente el número de personas más altas que tienen un CI entre 120 y 140 no es 17,1, es 16. ¿Ya? Producto nuevamente de este error de muestreo. ¿Ya? Entonces, básicamente uno dice, no, existe un error asociado, pero podemos asumir que es una aproximación medianamente razonable, puesto que me equivoqué en una persona. ¿Ya? Y el error asociado es el error de muestreo. ¿Ya? Pero y vuelvo a la PPT que les estaba mostrando, ¿ya? Para seguir con la idea. Pero aquí hay un tema, pues, porque básicamente este supuesto, que tiene un error asociado de muestreo, pero es un error de muestreo, como les comentaba donde me había quedado, se podía asumir que el porcentaje de personas con CI entre 120 y 140 ahora para este subconjunto se mantiene. ¿Ya? O sea, asumimos esto, que hay 17,1 personas con este CI en el subconjunto seleccionado. Entonces, Bárbara, tu pregunta es súper atingente ahora porque la pregunta que tú haces es, ¿y eso por qué tenemos que asumirlo? ¿Ya? Entonces la pregunta, de hecho la contrapregunta que es más interesante es, ¿y por qué no? ¿Ya? Aparte, por supuesto, de el error asociado al muestreo, ¿existe algún indicio ya físico, sociológico, biológico, que indique que las personas más pequeñas son menos inteligentes o más inteligentes que las personas altas? Entonces, la pregunta esa tiene que ver con la dependencia. Ya eso es dependencia. Y la dependencia ahora entre dos variables, la altura y el coeficiente intelectual. ¿Ya? Y de hecho, para ser así bien eh, correctos, sería hablar acerca de la independencia entre H y CI. Porque yo puedo hacer este supuesto si y solo si existe una independencia entre la altura y el CI, porque es la única forma de asegurarme de que este porcentaje se mantiene. O sea, para que todo esto sea válido, lo que tiene que pasar es que tiene que haber independencia entre la variable altura y la variable coeficiente intelectual. ¿Qué significa que existe una independencia? De que una variable, el valor de una variable, no depende del valor de la otra. La altura no depende del valor del CI. ¿Ya? O al revés. El CI no depende de la altura. ¿Ya?
No existe una forma de correlacionar, o de relacionar, mejor la palabra, las alturas de los individuos con su coeficiente intelectual. ¿Ya? Entonces, dicho eso, si es que existe independencia, entonces intersectar dos subconjuntos, el subconjunto de las personas más bajas con el subconjunto de las personas más inteligentes, ¿ya? Tanto altas como bajas, y entonces asumir que en la proporción se mantiene independientemente de la altura, es equivalente o es una forma de calcular las probabilidades conjuntas, ¿ya? Mediante la multiplicación de las probabilidades independientes. La probabilidad independiente. ¿Ya? O sea, independiente del valor de la otra variable. ¿Ya? Y eso se puede hacer, y aquí básicamente, en este caso lo podemos hacer y el resultado es muy, muy, muy parecido, siempre y cuando, como les decía, exista independencia. ¿Ya? Y básicamente, ¿cómo lo veríamos de manera gráfica? Esta intersección de estas 26 personas, ya que en 26 personas representaban a un 16% con respecto a las 159 que eran las personas que estaban entre 1,55 y 1,65. Entonces, si ustedes observan este gráfico de puntos, así se llama este gráfico de puntos, los puntos rojos representan a cada personaje, a cada personaje que fue analizado. Hay 1000 puntos rojos ahí. Y estos puntos rojos están ordenados de acuerdo a su CI y de acuerdo a su altura. ¿Ya? Entonces, si yo me fijo solamente en el CI y me olvido de la altura, ¿ya? Si yo me fijo solamente en el CI y me olvido de la altura y digo, ok, me voy a fijar entonces en las personas que tienen entre 120 y 140, independientemente de la altura, entonces yo diría que todas estas personas que están acá, independientemente de la altura, los voy a marcar con un color amarillo, mejor. Así, todas estas personas representan el 17,1%. Y si ahora me quiero fijar solamente en un subconjunto, entonces me fijo en el subconjunto de las personas que son más pequeñas, y entonces ese 16% estaría relacionado el número de personas que cumplen esta característica respecto al número total de personas que miden 1,65. O sea, sería ahora así. Sería con respecto a ese total. O sea, sería los magentas con respecto a los amarillos. ¿Ya? Entonces, eso se mantiene, esa proporción se debiese mantener cuando existe independencia. ¿Ya? Y la independencia, por ejemplo, implicaría entonces que si ahora este mismo 120 y 140 lo analizo para personas que son más altas, por ejemplo, entre 1,70 y 1,80, entonces yo tiraría este para arriba, lo voy a poner ahora con amarillo para que se vea. Ahí, tiro ese para arriba. ¿Ya? Y entonces ahora el cuadrante que estoy analizando es ese que está ahí. ¿Ok? Y este cuadrante que estoy analizando tiene un número de personas, pero de acuerdo a lo que habíamos conversado, el porcentaje debiese ser aproximadamente de 17%. Un poco más, un poco menos. ¿17% de qué? Nuevamente, de lo magenta respecto a lo amarillo. Respecto al total de personas sin importar su CI. ¿Ya? Para un rango de alturas. ¿Ya? Entonces, cuando pasa esto, existe independencia. ¿Ya? Y la independencia entonces nos implica que podemos calcular las probabilidades como la multiplicación de dos probabilidades independientes. Y con eso se nos solucionan todas las cosas. ¿Ya? Pero existen casos donde la independencia no existe. ¿Ya? Y la independencia no existe, por ejemplo, cuando quiero analizar peso, en este caso peso con altura. Cuando analizo peso con altura las cosas ya no son tan independientes, ¿no es cierto? Porque es de esperar que, asumiendo, por ejemplo, que el IMC de la persona esté APP alrededor de, no sé, 22, por ahí, no sé cuánto es, 22, creo que es 22. APP 22, eso implica que es muy probable que a medida que vaya aumentando la altura de las personas, a medida que va aumentando H, también va aumentando el peso
Por supuesto que van a haber personas muy delgadas y altas, y van a haber personas más gordas y bajas. Pero la mayoría de las personas va a tener, asumiendo un IMC de 22, 23, índice de masa corporal medianamente constante, yo debiese esperar que la mayoría de las personas con una contextura más o menos determinada, a medida que aumento la altura, existan más personas que tienen un peso determinado, un peso mayor, ¿ya? Y entonces, quizás aquí la independencia estadística no aplica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos hacer el supuesto que habíamos hecho antes. Entonces, el ejemplo que viene a continuación, o sea, o el contraejemplo para la independencia, es cuando existe dependencia, ¿ya? Y básicamente podríamos pensar que, de acuerdo a lo que les comentaba, a esta variable que une el peso y la altura, que es el IMC, podríamos intentar calcular una probabilidad ahora de encontrar personas que sean bajas y delgadas. O sea, bajas y con bajo peso. Ya en este caso, por ejemplo, personas que midan entre 1,55 y 1,65 y que al mismo tiempo pesen entre 55 y 65 kilos. ¿Ya? Y esa sería la siguiente etapa. Entonces, primero plantearíamos nuestro problema multivariable, que tendríamos que integrar una distribución que no conocemos, y después lo que podríamos hacer es preguntarnos qué pasa si es que lo veo desde un punto de vista independiente. Entonces, nuevamente diría, si me fijo solamente en la altura, entonces sé que hay 159 personas sobre 1000 que tienen esa altura. Vale. Y si ahora me fijo solamente en el peso, ¿ya? Entre 55 y 65 kilos, van a ver, por ejemplo, que existen 178 personas y que de hecho, si me esperan un momento, les voy a compartir ahora la pantalla. Ahora mi Excel nuevamente. Entonces, si me fijo solamente ahora, aquí está. En las personas que solamente me fijo en el peso entre 55 y 65, ya, yo voy a contar que hay 178 personas que cumplen esa característica. No es muy difícil hacerlo con un filtro, como les decía. Ahora lo que hago es entre, por ejemplo, 55 kilos y 65 kilos. Entonces, si hago eso, ahora van a aparecer el número de personas de 178 personas. Ahí abajo dice 178. O si quieren, en vez de hacer un filtro, lo que puedo hacer es contarlas. ¿Ya? Contar el número de personas que están en ese rango, con la función que corresponda. Y entonces tenemos que hay 178 personas con esa característica. ¿Ya? O si quieren hacerlo con la distribución Z, hay 17% más o menos. Hay un error ahí asociado al error muestral. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si asumimos que ese porcentaje se va a mantener, ese 17%, casi 18%, se va a mantener constante independientemente del peso, perdón, independientemente de la altura, disculpen, eso implicaría que si yo estoy evaluando personas muy bajas, debiese esperar que esas personas muy bajas, un 17% de ellas tengan un peso entre 55 y 65. Y si ahora evalúo a personas no tan bajas, ese porcentaje se debiese mantener. Y es raro igual que pase eso, por lo que les comentaba, porque existe una variable IMC que une, que liga las cosas. ¿Ya? Entonces, si nosotras y nosotros asumimos que ese valor se mantiene independientemente de la altura, podríamos cometer un error. ¿Ya? Y ese error acá sí que se nota, Bárbara. Acá este error es importante. ¿Ya? Y para eso entonces, ese error lo podemos intentar cuantificar, de hecho. ¿Ya? Lo podemos intentar cuantificar. Y este error, el error asociado va a ser relacionado con intentar calcular estas probabilidades como la multiplicación de dos probabilidades independientes. Ahí estaría el error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de esperar que, como les decía, el porcentaje de personas que esté con un peso entre esos valores vaya cambiando en función del rango de alturas. ¿Ya? Y para eso, no es muy difícil hacer un cálculo, que está en el Excel también, que lo pueden revisar, y está acá. Entonces, si yo observo solamente a las personas, ¿ya?, que miden entre 1,55 y 1,65 y que
pesan entre 55 y 65 kilos, voy a tener que hay 110 personas. ¿Ya? Eso es lo que hay, ese es el número de personas que hay, con esas características. ¿Ya? Y si estas 110 personas yo las divido, ¿ya?, por el número de personas, ¿ya?, con respecto, que pesan entre 55 y 65, ¿ya? O sea, digo, del todas voy a fijarme en estas alturas y voy a dividir por el total de personas que miden entre 55 y 65 sin considerar las alturas, o sea, expandiendo el espacio a más alturas. Entonces sería 110 dividido ese 178, que corresponde a las personas que tienen un peso más bajo. Y ese porcentaje es de un 62%, no es de un 17%. ¿Ya? Y si ahora hago lo mismo, por ejemplo, evalúo nuevamente, mantengo fijo ahora la estatura, ¿ya?, pero ahora, para esas mismas personas que son más bajas, me fijo en personas que pesan más, voy a observar que solamente hay 5 personas que tienen esas características. Y si esas 5 personas yo las divido por el número total de personas que miden entre esos dos valores, o sea, entre 159, voy a obtener ahora que hay un 1% nomás de esas personas. Entonces, básicamente, esa proporción no se mantiene, sino que cambia. Y es de esperar que cambie porque la altura y el peso están relacionadas entre ellas. Son dos variables dependientes que dependen una de la otra. El valor de una está relacionado con el valor de la otra, a diferencia del coeficiente intelectual. Entonces, si ese es el caso, las probabilidades no se pueden calcular mediante la multiplicación, porque llegaríamos a errores. Y los errores que se obtienen son los siguientes, fíjense. Si yo asumo independencia, voy a hacer un cálculo y voy a llegar a un valor de que el 2,7% de las personas tienen esas dos características. Pero si ahora yo cuento y divido por el total, ese resultado es un 11%. Entonces, Bárbara, este error ya no se puede atribuir a un error de muestreo, porque efectivamente aquí hay una diferencia que es casi un orden de magnitud. ¿Y por qué es eso? Porque no existe independencia. ¿Ya? Y fíjate en el otro caso, por ejemplo, si me fijara solamente en las personas bajas, pero ahora las personas que pesan más, si asumo independencia estadística, entonces estaría pensando que hay un 7,7% de las personas que cumplen esas dos condiciones, cuando realmente es menos de un 1%. Es de hecho un 0,5%. Entonces ahí es donde efectivamente tendríamos que pensar que aquí hay un error. ¿Ya? Y ese error se podría haber previsto, ¿ya? Este error de cálculo de probabilidades, se podría haber previsto debido al hecho de que el supuesto ya no se mantiene. El supuesto este que dice que esta proporción se va a mantener constante. Esta proporción se va a mantener constante porque no se mantiene constante. Cambia. A medida que va avanzando el tamaño de las personas, el peso también va cambiando. Y el porcentaje entonces de personas que están en un determinado peso va variando. ¿Ya? Y eso implicaría entonces que estas proporciones no se mantienen en el subconjunto. ¿Ya? Y ahí efectivamente tú tienes toda la razón respecto a lo que me comentabas, y ahí estaba qué pasa con el 70 y el 80%. Entonces, así se ve cuando existe una dependencia. Existe una relación que hace que, por ejemplo, en este caso es una dependencia positiva. Porque si yo me fijo acá, en estos gráficos ahora que se los voy a mostrar, y me fijo en las personas que son bajas y las personas que pesan poco, serían muchas personas, que sería equivalente a un 62% del total de personas bajas. ¿Ya? Y si ahora yo me voy al otro extremo, sigo con las personas bajas, pero ahora evalúo a personas que son que pesan más, este porcentaje va a ser de un 1%. ¿Ya? Y si se fijan, por ejemplo, si yo ahora me muevo y fijo el peso, ¿ya? Voy a hacer esto es dramática, de hecho, la representación. Y ahora me fijo en las personas que miden entre uno, por ejemplo, 75 y 1,85, me voy a dar cuenta de que el porcentaje de personas que hay entre 65 y 55 es 0%.
y acá hay un 62%. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque existe una relación entre una variable y la otra. Y esa relación entre una variable y la otra implica que a medida que aumento la altura, la nube de datos va como creciendo también, va como, no se mantiene fija en un eje horizontal, sino que se mantiene fija en un eje que es diagonal. Porque a medida que aumenta el peso, aumenta la altura. ¿Ya? Entonces, si yo les explicaba, esto es un ejemplo entonces de una dependencia estadística. Dependencia estadística porque la altura está relacionada con el peso. Y entonces, asumir que las proporciones se mantienen, la proporción global, por ejemplo, este 17,8 y este 15,9, para subconjuntos es un error. Y es un error, como conceptualmente es un error, porque existen variables que, por ejemplo, se llama el IMC, que básicamente se mantiene aproximadamente constante, con ciertas variaciones, que implica entonces que existe una relación directa entre aumento de altura y aumento de peso. Pero no existe una relación como esa cuando estoy pensando en coeficiente intelectual y altura. ¿Ya? Y para que se entienda quizás un poco mejor gráficamente lo que les estoy contando, fíjense cómo son los dos gráficos de punto, diagrama de punto, para variables independientes y dependientes. ¿Ya? Entonces acá les voy a compartir, ustedes tienen esto en el Excel del ejemplo. Entonces cuando estoy pensando en peso y altura, fíjense que aparece un eje diagonal en el cual están centrados la nube de puntos. Y cuando existe independencia, no existe un eje diagonal. El eje es, el eje de simetría, por decirlo así, es un eje horizontal, o un eje vertical si quieren. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, si se fijan en el CI con el peso. Hay un eje horizontal o un eje vertical. No existe una, a medida que yo aumento el peso, la nube de puntos no se va corriendo hacia arriba. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, quisiera preguntarles si se entienden las ideas gráficas, al menos, de cuando existe dependencia y cuando existe independencia. Sí, profe. Súper, súper. Seguro que se parece a la PSU esto, porque básicamente igual son conceptos que probablemente ustedes van viendo ahí, que la idea entonces ahora aplicarlo a elementos más complejos. ¿Ya? Y ¿se acuerdan que yo les decía que el histograma o en la PDF yo podía hacer cortes? ¿Ya? Y cuando iba haciendo cortes, así por ejemplo, puedo hacer cortes, voy a borrar acá un momento, yo puedo hacer cortes ahora horizontales, o sea, perdón, verticales, así, o sea, ir cortando a distintas alturas. Entonces, si yo voy cortando a distintas alturas, ¿ya? Lo que va a pasar es que la distribución de probabilidad que aparecería estaría centrada, por ejemplo, en este punto. Y el siguiente corte tendría una distribución de probabilidad que estaría centrada en este punto. Y el siguiente corte estaría acá, y el siguiente corte estaría acá. Donde si observan esta distribución de probabilidad, lo voy a poner ahora con negro, con azul, estas distribuciones de probabilidad serían las distribuciones para el peso. O sea, serían para el peso, ya, distribuciones para el peso, entonces sería para el peso para una altura, si esta altura, h fija, para un h fija. ¿Ok? Sería la distribución de probabilidad de la altura para el h fijo. ¿Ok? Y estas distribuciones de probabilidad, ahora en una dimensión, si fuesen normales, por ejemplo, quedan definidas por la media y por la varianza. Y pueden observar que la media de estas distribuciones, estas que las marco con magenta, va moviéndose en un eje que es un eje diagonal. Entonces podemos decir que la media de, en este caso, el peso, solamente del peso, tiene una dependencia con respecto a la altura. Porque para distintas alturas voy a tener unas distintas medias que corresponderían a dónde están centradas estas distribuciones, estos cerritos. ¿Ya? Entonces, cuando existe dependencia pasa eso. Y cuando existe independencia, eso no pasa. Fíjense acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto que está acá. Y si hacemos el mismo ejercicio, ahora esto es el CI con respecto a la altura, si hacemos cortes nuevamente
así, verticales, lo que ustedes están viendo acá, y entonces dibujamos las PDF, esta PDF va a ser así, esta PDF va a ser así, y esta PDF va a ser así también. Y todas estas están centradas en la misma media. No digo, a ver, quiero que seamos claros, como esto es un diagrama de puntos y son muestras, no tienen por qué ser exactamente iguales, pero son muy parecidas. La diferencia se puede atribuir al error de muestreo. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que la media del CI no es una función de la altura. ¿Por qué? Porque son independientes. Entonces, con esto, básicamente, podemos llegar a la conclusión de que ¿podemos calcular las PDF conjuntas? Sí. ¿Cuándo? Podemos calcularla cuando conocemos la PDF conjunta, que hasta el momento es un misterio, porque no hemos llegado hasta ahí, pero si es que no la conocemos, y si existe independencia, en vez de obtenerla con la PDF conjunta, podríamos calcularla como la multiplicación de dos probabilidades para cada conjunto por separado, y luego hacer la multiplicación. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, donde estábamos acá, va a pasar esa igualdad, no se va a cumplir cuando exista dependencia estadística. ¿Ya? Entonces, como las proporciones no se mantienen, se pueden concluir dos cosas, que el valor de H afecta la probabilidad de un evento relacionado con W, ¿ok? Y básicamente entonces tendremos lo siguiente. Bajo el supuesto de independencia, eso se cumple. Bajo el supuesto de no independencia o de dependencia, eso igualdad no se cumple. Y tendríamos que entrar a picar con la distribución multivariada, o sea, integrales en varias dimensiones. ¿Ya? Ok, solamente como para definir algunos conceptos para dejar la materia lista para para la clase de la próxima semana, ¿ya? Existen algunas definiciones más que solamente se las voy a contar, pero no las vamos a ocupar en este curso, ¿ya? Esto es como materia quizás de un curso un poco más avanzado, ¿ya? Y que son estas, por ejemplo, probabilidades que se definen a partir de la conjunta. La primera se llama condicional, ¿ya? Y la probabilidad condicional es básicamente decir cuál es la probabilidad de que ocurra algo si la otra variable está fija. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva si es que está nublado, por ejemplo? ¿Ya? Ahí hay dos variables, lluvia o no lluvia y nubes o no nubes. ¿Ya? Y es distinto decir cuál es la probabilidad de que cuando esté lloviendo también esté nublado. Eso sería la conjunta. Pero la condicional es relacionado solamente con un subconjunto. ¿Ya? Y básicamente la probabilidad condicional, ¿ya? Es lo que estábamos calculando previamente, que es decir, por ejemplo, para un subconjunto fijo, por ejemplo, para este subconjunto fijo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra eso para ese subconjunto fijo? En este caso, la probabilidad condicional sería del 62%, ¿ya? Y la probabilidad conjunta sería de un 11%, porque es la probabilidad con respecto al total o con respecto a un subconjunto más pequeño, que es equivalente a decir cuál es la probabilidad de que ocurra un evento cuando lo otro está fijo, o sea, cuando me fijo en un evento y lo dejo y lo ocupo como referencia, ¿ya? Y eso se puede ver como que la variable tome un solo valor o que pertenezca a un rango, ¿ya? En cualquier caso, uno lo puede ver como un corte respecto a la probabilidad normal, o sea, bivariada, perdón, en este caso es binormal, y entonces me estoy fijando solamente en este pequeño corte o en un corte que tendría, por ejemplo, un determinado ancho. ¿Ya? Pero básicamente sería algo así como, la condicional sería dividirlo con respecto no al total, sino que con respecto a los elementos que cumplen esa condición. ¿Ya? Y si es que estamos hablando de dos dimensiones, la probabilidad condicional se puede al final llevar a una sola dimensión. Donde lo que les comentaba es esto, que la media depende del valor de la otra variable. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Se calcula utilizando esta expresión, ¿ya? Que básicamente corresponde a la integral, hacer una integral como solamente de este pedacito, ¿ya? Y dividirlo luego por ejemplo, la integral de este pedacito aquí está y, por ejemplo, sería la integral de solo ese pedacito, ¿ya? Ahí estaría, por ejemplo, el rango aquí estaría delimitado el rango de RY, y luego como las probabilidades tienen que sumar 1, entonces tendría que dividirlo luego por el área total.
Entonces eso es lo que aparece acá. ¿Ya? Y básicamente de esa forma calcularé la probabilidad condicional donde lo que está, donde esto que está acá arriba se define como probabilidad marginal. Todas estas cosas que les decía simplemente las quiero presentar porque la verdad es que serían como para cursos más avanzados. Pero básicamente solamente decirles que la probabilidad condicional cuando existe independencia es igual a la probabilidad conjunta. Porque independientemente si dividimos por el subconjunto o si dividimos por el total, vamos a obtener lo mismo. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Como les decía, lo último son algunos conceptos que es necesario definirlos porque es parte del syllabus del curso, pero no lo vamos a revisar más, al menos en esta parte. Y básicamente la pregunta que va a quedar pendiente es, ¿cómo sabemos si hay dependencia? ¿Existen herramientas para evaluar si es que existen dependencia? Y entonces acá yo les voy a recordar algo, que hasta acá vamos a quedar, y vamos a poner acá, ¿cuál era? Era número de películas con Nicolas Cage, y aquí era el número de personas que mueren por, creo que es estrangulamiento. Aquí hay dos variables y existe una relación, de acuerdo a lo que vimos en las primeras clases, que así. ¿Será que Nicolas Cage hace que las personas se mueran? No, ¿ya? Pero estadísticamente, lo que vamos a ver en la próxima clase, diría que sí. Entonces, ¿cómo sabemos si hay dependencia? Usando dos criterios. Uno, por supuesto, que es el criterio estadístico, pero otro es un criterio que está relacionado con el análisis causa-efecto. Porque de lo contrario, podríamos llegar a la conclusión o que Nicolas Cage hace que la gente se estrangule, o por ejemplo que las cigüeñas traigan a los bebés, porque eso también pasa. Ya, por ejemplo, cuando en el hemisferio norte, el avistamiento de cigüeñas está relacionado con el nacimiento de los bebés. Y eso, por eso el dicho ese que los bebés los trae la cigüeña. Ya, pero eso lo dejamos para la próxima clase, con esto termina. ¿Ya? Con esto terminamos. Quisiera saber si es que les quedan dudas relacionadas con esta parte. Yo por lo menos no, profe, no tengo Ya, dudas. súper. Profe, Y dígame, dime. es que a mí me había surgido una duda así como Cuénteme. de si tuviéramos, no sé, más de dos variables. ¿Variable? Usted dijo que se podía modelar también en 3D y qué sé yo, pero ¿hay algún límite o en verdad todo puede No, ser modelado? no, sí, existe, o sea, técnicamente no existe un límite. ¿Ya? Ahora, Ay, como visualmente es un poco complejo, pero se podría, por ejemplo, esto como ya, como les decía, ya como materia como un poco más avanzada. Si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de aprendizaje de máquinas, machine learning que se llama, o inteligencia artificial, hay muchos de los métodos de inteligencia artificial, sobre todo, bueno, hay uno en particular que a mí me interesa mucho, yo trabajo con investigando sobre eso, que se llaman procesos gaussianos, y que básicamente asumir que si yo tengo n variables, esas variables n están relacionadas entre ellas mediante estas herramientas. Entonces no hay un límite, no existe tal cosa. O sea, gráficamente es ah, difícil verlo, pero se puede. ok. Ya, Gracias. de nada. Ok, entonces terminamos la clase de hoy. Gracias por su atención. Y les envío en un ratito más el enlace. Que esté muy bien. Chao, Chau. profe. Chao, chao.